Ahí se ve. Sí. Bien, entonces tendríamos esta tabla de verdad y lo que hacíamos es pasar la tabla de verdad a un mapa de Carnot que habíamos dicho que es lo mismo, es como una tabla de verdad nada más que ubicada de otra forma para poder simplificar, ¿no? Entonces el mapa de Carnot para 4 entradas, el anterior era para 3 entradas, teníamos 8 combinaciones. En el mapa de Carnot para 4 entradas lo que tenemos son 16 combinaciones. Eso se acuerdan que lo hacíamos, creo medio grande, que lo hacíamos elevando 2 a la cantidad de entradas que tenemos, la base 2 porque estamos en binario. Eh, y entonces teníamos que hacer 16 celdas, que las hacemos así como están acá. Entonces tenemos 4 columnas y 4 filas. Colocamos en esta diagonalcita las entradas que vamos a poner en cada lado, ¿no? Por ejemplo, A y B de este lado y del otro lado C y D. ¿Y cómo hacíamos? ¿Se acuerdan que en la anterior teníamos o las filas o las columnas tenían 4 combinaciones y después la otra, o la columna o la fila tenía solamente 2 combinaciones de la otra variable o la otra entrada que sobraba? En este caso vamos a tener 4 combinaciones en cada uno y las hacemos como habíamos visto, que hacíamos 0, 0, 0, 1, 1, Uno, ¿ya? perdón, 1, 1 y 1, 0. Y acá lo mismo, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Acuérdense que cambia esto, ¿no? En vez de hacer 0, 0, 0, 1, 1, 0, cambiamos y ponemos el que sería la última combinación, el 1, 1, en la anterior, ¿no? Bien. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar los unos que tenemos, que la salida nos indica que están activos, en la combinación que corresponda. Yo les decía que lo que conviene es leerlo por partes. Entonces yo tengo el primer uno acá y lo que yo hago es agarrar primero la parte de A y B, que sería mi fila, las filas, digamos, y ver qué tengo. Tengo 0 0 en A y B y después me fijo en la otra parte, 0 1 en C y D. Entonces tendría que agarrar, si lo queremos hacer pintando así cada fila y columna, entonces la fila que nos corresponde es 0 0, que sería acá, y la columna que nos corresponde 0 1, acá. Uy. ¿No? Entonces, donde se cruzaban, ahí teníamos sería donde está el 1. Esto lo hago así para que ustedes lo vean más gráficamente. Por ahí se les hace más sencillo de otra forma. Vamos al siguiente 1. El siguiente 1 está acá. ¿Qué tenemos? Tenemos 0 Cero, 1 cero. 0 0. Entonces vamos al 0 1. Sería toda esta fila que tenemos acá. Y la columna sería 0 0. O sea, estaríamos acá. En esa coordenada sería. Tenemos un 1 ahí. Vamos al siguiente. ¿Eso lo tienen más o menos claro? ¿Cómo colocar los unos? Sí, está bastante claro. La siguiente es 0 1 0 1. Vamos, 0 1 0 1. Ya habíamos visto cuál era la fila 0 1, la columna 0 1 al lado, ¿no? Siguiente, nos queda el último, es 1 Uno, 0, cero. 0 1. Entonces vamos al 1 0, sería todo esto. Y el 1 0 era 0 1. Uy, no me acuerdo. Eh, Uno, cero, cero, 0 uno. 1. Y el 0 1 lo tendríamos acá. Tuki, ¿no? Entonces ya no nos queda más uno. Bueno, tenemos pocas salidas activas. Entonces vamos a tener grupos más chicos. Pero bueno, eh, acuérdense. Entonces nosotros teníamos los tipos de grupos eran, ¿se acuerdan? O de a uno, o teníamos un cuadradito, o teníamos dos juntos de esta forma o de esta forma, o de a cuatro, también tenemos 3 formas para hacer cuatro, que sería así, en vertical sería, y un cuadrado, ¿no?
también puede ser 4 de forma cuadrada, así que estén juntos. Acuérdense que nosotros tenemos que agarramos un 1 y podemos unirlo a hacer un grupo con los unos que estén adyacentes, o sea, que estén pegados, no que estén en diagonal. Entonces eran esas formas. Bueno, después queda grupos de A8 que pueden ser de esta forma o puede ser de la otra forma acostados. Bueno, eso lo tenemos. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Si nos vemos a simple vista, parece que solamente hay grupos de A2. Entonces vamos a empezar agarrando un 1 cualquiera, por ejemplo este que tenemos acá. Le hacemos el globito y lo tenemos que unir. ¿Con cuál lo unimos? Con el de al lado. Obviamente con el único que se puede agrupar, ¿no? Porque no puedo hacer en diagonal con el de arriba ni nada. Bien, ahora ¿qué pasa? Buscamos otro 1. Vamos al 1 que tenemos acá arriba. Armamos el globito, lo inflamos y se va para abajo. Vamos a cambiarle de color, así queda. Tenemos diferentes colores. Lo inflamos y se va para abajo. Tenemos ese grupo. Y ahora, ¿qué pasa con este 1 que tenemos suelto acá? Ya se hizo un grupo de eso. Se puede hacer un grupo de 1, pero ojo, yo les había dicho una cosa. Esta dimensión rara del mapa de Carnot es como si yo todo lo que tengo rojo, todo esto, toda esta línea, perdón, esta línea que tenemos acá y la línea que tenemos acá y todo lo que está, todas estas líneas del extremo del mapa están como pegadas. Es como si fuese un cubo, digamos, un círculo en realidad. Entonces se toma como que están pegadas, entonces yo puedo agarrar y este uno que tengo acá abajo, lo puedo unir, está en verde, lo puedo unir con el de arriba, exacto. Puedo decir que este uno está en grupo con este, indicándolo así, ven como que se va para la parte, bueno, para el extremo de abajo y el extremo de arriba del grupo. Pero ahí estoy indicando que están esos dos unos agrupados. Bien, lo mismo que si yo tengo, por ejemplo, no sé, un 1 acá y otro acá, también puedo hacer lo mismo. Lo indico desde acá para acá que agrupé a este con el otro. Y ahí tengo un grupo. Es lo mismo. Entonces, en este caso nos quedarían 3 grupos. Y fíjense cómo todos, o no todos, pero por ejemplo, hay dos unos que se agarran del mismo, que sería este uno que tenemos acá. Y no importa que ya se repitan esos unos en otros grupos. Yo les había dicho, siempre y cuando nosotros utilicemos a cualquier uno para armar un grupo y dejar y que otro uno que esté suelto no quede suelto, quede agrupado o agrupado con más uno, ¿no? Siempre tratamos de hacer los grupos lo más grande posible. No importa si hay uno de esas celdas que ya hemos utilizado, la podemos reutilizar para hacer otros grupos, ¿no? Que es lo que estamos haciendo acá. Estamos usando otros unos que ya estaban agrupados, los utilizamos para agrupar a otros unos para que no queden sueltos. Ahora, fíjense una cosa, ¿yo cuántos términos tendría acá? Esto sería la salida, le ponemos S. ¿Cuántos términos tendría? Eh, cuatro. 4 términos. Eh, ¿Estás seguro que son 4? No, son 3. ¿Cuántos grupos hay? Era un término por grupo. Entonces yo tengo 3 grupos. Ahora fíjense una cosa. ¿No hay un grupo ahí que está medio redundante? ¿No hay un grupo que lo podríamos sacar? Fíjense cuántos unos tenemos. Tenemos 4 unos. Haciendo este grupo negro ya agrupamos a 2. Ahora, haciendo este grupo verde, ya agrupamos a 2. ¿Se ve? ¿Y este grupo azul de qué nos sirve? De nada. De nada. Como lo hice primero, quedó. ¿Se acuerdan que yo hice primero el rojo, el negro, después hice el azul y después hice el verde? Pero como había hecho primero el azul, me quedó ahí. Pero yo tengo que darme cuenta después, al ver cómo están conformados los grupos, si hay alguno que, por ejemplo, el azul está agrupando, agarrando a 2 unos que ya están en otros grupos. Entonces lo podría sacar directamente porque no está.
utilizando a un 1 que estaba en otro grupo para incluir a otra celda que esté, para que no quede sola. No, está utilizando dos unos que ya están agrupados. Entonces ahí podemos borrar este grupo. Bueno, voy a tener que borrar todo. Podemos borrar este grupo y utilizar los otros dos, que son los que sí tienen sentido. ¿Se ve eso? Sí. O sea, agrupo este 1 y el 1 de acá arriba con verde. Se busca tener menos grupos. La menor cantidad de grupos porque estamos, claro, porque estamos simplificando. Entonces la idea de simplificar, mientras menos grupos tengamos y esos grupos contengan a más unos todavía, más vamos a simplificar. Entonces acá tenemos dos términos nada más. Hay que fijarse esos dos términos que se simplifica. ¿Se acuerdan cómo hicimos eso? Lo de la simplificación. Vamos al grupo, vamos a, por ejemplo, el primero, el grupo negro sería, y nos fijamos. ¿Qué era lo que había que fijarse? Nosotros tenemos 4 variables. De esas 4 variables, alguna va a aparecer en el grupo. Yo les había dicho que podemos saber cuántas variables se van a simplificar sabiendo de cuántos unos es el grupo, ¿no? Si tenemos 2 unos, se va a simplificar una sola variable. Si tenemos 4, un grupo de 4 se simplifican 2. Y si tenemos un grupo de 8 se simplifican 3. En este caso tenemos 2 grupos de 1, o sea que me deberían quedar en cada término 3 variables, porque una se va a simplificar en cada uno. Entonces tengo que ver qué 3 variables van a quedar. ¿Y cómo hacíamos para eso? Nos fijábamos el grupo, cada uno de los unos que tenemos, sobre qué fila y sobre qué columnas está, ¿no? Entonces yo me voy al grupo negro y me fijo primero, por ejemplo, las filas. Y como se puede ver a simple vista, este grupo ocupa solamente una fila, ¿verdad? Ocupa la fila 0,1. Al ocupar solamente una fila, yo lo que tenía que fijarme, para simplificar, era fijarme si cambiaba algún valor de las entradas, en el sentido de que, por ejemplo, si yo voy a las columnas, sí va a cambiar un valor de las entradas, porque tengo una columna con 0,0 y otra columna con 0,1. Pero en el caso de las filas, como ocupa una sola fila, yo ya sé que no va a cambiar nada. En estas dos celdas, el valor de A y B es 0,1, porque es la misma fila, 0,1 y 0,1. Entonces ya sé que A y B van a aparecer en el término. A y B aparecen con sus valores. Entonces yo pongo A y B, tengo que fijarme. A está en 0, o sea, A está negada. Perdón, A está negada y B está sin negar. Bien, ahora me faltaría ver la otra variable que corresponde a las columnas. Debería quedar solamente una variable, entonces me fijo. Este 1 está en la columna 0,0 y el otro está en la columna 0,1. Entre esas dos, ¿qué cambió? ¿Cuál de las...? Claro, este era 0 y después era 1, pero ¿qué variable es? Es la variable D, ¿no? Entonces si cambió D, D desaparece, D no va a aparecer en el término, y la que sí queda es C, que en ambos casos es 0, entonces C negado, porque es 0. Más, vamos al siguiente grupo. Siguiente grupo, el verde. ¿Se ve esto? ¿Cómo es? Sí. El siguiente grupo, el verde, ¿qué pasa? Tenemos, en vez de ocupar una misma fila, es al revés, acá se ocupa una misma columna, ¿no? Sí. Ocupan la columna donde C y D es 0,1. Sí. C negada y D sería. Claro, C negada y D. Entonces en este caso ya sé que esos dos términos van a aparecer. Entonces esos dos términos, no, perdón, esas dos variables. En el término aparecen C y D. C y D, y ahí C está negado, entonces C negado, porque está en 0. Ahora me fijo, ¿qué pasa? Las columnas, perdón, las filas. En la fila sí ocupa esta fila, el grupo, y ocupa esta otra fila. Entonces ahí me tengo que fijar qué cambia entre esas dos filas. ¿Qué cambia? Tenemos 0,0
y uno cero. Mira, Cambia así. Lo que cambia es, acá, acuérdense, No tenemos, tiene. Perdón. claro, acuérdense que tenemos C y D en acá arriba, en las columnas, y A y B en las filas. Entonces acá, entre estas dos cambia A. A primero era cero sí, y después era uno. Entonces tenemos que sacar A no la ponemos, y B si la ponemos que tiene, está negada, está en cero. Uy, me están dando muy mal. No, no veo lo que hago, aparece después. Ahí está, B negado, B negado. Bueno, y no nos queda más nada. Sencillo. Entonces acá lo que tenemos que hacer, bueno, después es armar el circuito, lo que nos queda. Que para armar ese circuito, lo que yo les había recomendado es que ustedes agarren y lo que tienen que armar primero sería el término, cada término. Entonces tenemos dos términos. Uno fíjense que los términos adentro están siempre, son multiplicados, entonces pongo una compuerta AND y me fijo, tengo A, B, C y D. Y en este término, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner A negado con B sin negar. Vamos a ponerlo más arriba. Y C negado. Haciéndolo así nomás. Vamos al siguiente. El siguiente es C negado y D. Entonces sacamos de acá C negado. Ahí ya está negado C, ¿no? En esta parte, porque ya es posterior a la... Ah, me aparece tarde. Sí, sí. profe, Sí, Anot- este mapa lo podemos hacer solo si tenemos la tabla de verdad primero, ¿no? exacto, exacto. sí. El mapa es como si fuese una transcripción de la tabla de verdad, puesto, acomodado de otra forma para poder hacer esta simplificación gráfica. Entonces, si no tenemos la tabla de verdad, no sabemos en la salida cuándo va a haber un uno y cuándo no. Claro. Porque de la tabla de verdad, acuérdense que esto es sería estándar, o sea, es siempre igual. Esto lo sabemos, es un dato, o sea, si sabemos cuántas entradas tenemos, la armamos la tabla de verdad de esta forma. Lo que tenemos que saber es la salida, cuándo va a haber un uno y cuándo va a haber un 0 en la salida, que depende de eso, en el caso de que ustedes tengan que armarlo desde cero, de que yo les dé condiciones y les diga, pónganme un uno cuando la cantidad de entradas que estén activas, que estén en uno sea par, por ejemplo, o no sé, cualquier condición. Que si quieren después podemos ver de hacer uno así. Eh, No. C negado, D sin negar, vamos a hacerlo rápido, D sin negar y B negado. Entonces saco de acá, le meto una compuerta NOT, una negadora y ya está. Y después lo que me queda es sumarlos a una compuerta OR. Y listo. Eso sería haciéndolo desprolijo, pero fíjense como si nosotros antes queríamos agarrar y pasar esto a un circuito, sin usar el mapa de Carnot, lo que hubiésemos hecho es agarrar cada uno de estos unos y fijarnos qué combinación tiene, y cada uno de estos unos sería un término. Entonces hacemos este término, lo mismo que estamos haciendo acá de multiplicar, hacemos A negado por B negado por C negado por D sin negar, más A negado por B sin negar por C negado por D negado, más, imagínense, es un circuito muchísimo más grande, tendríamos ya cuatro eh, términos. O sea, ya desde el vamos sabemos que es más grande si no lo simplificamos. Entonces la simplificación sirve. Sirve, sirve. Bien. ¿Se entiende entonces? Sí, profe. ¿Quieren que hagamos otro? A ver si sale uno más. Más Que fluido. se simplifique más. Les quería poner una condición, pero...
Por ejemplo, si yo les digo, eh, por ejemplo, A lo vamos a tomar como si fuese un interruptor, ¿no? Entonces yo les digo que A tiene que estar activo, o sea, en uno para que el circuito funcione. ¿Bien? Ah, O sea, ya ahí ya descartan que durante las primeras 8 combinaciones está en cero, entonces el circuito no va a estar funcionando. Entonces le digo, bueno, tienen una entrada que es A, por ejemplo, que tiene que estar activa para que el circuito funcione. Y después el circuito lo que va a hacer es mandarme un uno en la salida. Cuando detecte B, C y D son como sensores, ¿no? Y cuando detecte en alguno de estos sensores actividad, o sea que esté activo alguno de estos sensores, me va a poner un uno en la salida, me va a activar la salida dándome una alerta de algo. Siempre y cuando yo tenga activa este circuito, ¿no? O sea que tenga en uno A. Entonces ahí ya tengo la condición. La condición es, primero tengo que tener activo A, entonces ya sé que en los momentos en los que no está activo, o sea, todos estos son ceros, ¿no? Sí, sí. el primer Y uno de A justo también va a ser uno de. cero. De cero a... no, de cero hasta Justo uno acá es un uno. tenemos cero todavía. Y ahora me fijo en las combinaciones que estaría activo el circuito para ver qué pasa. Entonces lo que tenemos que ver es cuando B, C o D están activas. Entonces me voy al primero, están todas en cero, aunque esté activo el circuito, acá es cero, ¿no? Porque aunque esté activo el circuito no hay ningún sensor que esté activo. Exacto. Pero Entonces no, no hay un uno en D. No, nada que ver. no, el de abajo. El de abajo sí tenemos activado el circuito y tenemos un uno en D, entonces ahí sí tendríamos un uno en la salida. ¿No? Sí, sí, sí. En el siguiente también tenemos uno activo, tenemos un uno en la salida. En el siguiente tenemos dos activos, tenemos un uno en la salida. Acá incluso yo les podemos decir, bueno, ponemos una salida más y que otra salida me indique cuando hay más de uno, cuando hay más de, esto puede ser x0 y esto es x1 por ejemplo. Cuando hay más de uno activo también esa salida me tiene que indicar, por ejemplo. Eso yo me lo estoy inventando ahora, no sé ni cómo va a salir, puede salir mal la simplificación o no. Pero bueno, acá sabemos que todas las combinaciones que siguen, como todas van a tener alguna de las otras entradas activas, vamos a tener un uno. Y si yo les digo, bueno, ahora tienen otra salida que me tienen que decir cuándo hay más de una de estos sensores activos. Entonces también es lo mismo. Acá como está eh, Cero. todo en cero. Incluso, bueno, acá hay que preguntarse, pongo todo en cero porque esta salida, ¿qué condición tiene X1? ¿Qué les acabo de decir? Cuando Tiene haya... que tener solamente un activo. ¿Cómo? Que tiene que tener solamente una activa o dos. No, claro, X1 yo les dije, se va a poner en uno cuando haya más de un sensor, o sea, dos o tres sensores activos en uno. Entonces, yo acá, si la condición es esa, no les estoy hablando, por ejemplo, de A. No le estoy diciendo que tiene que estar activado A. Entonces, capaz que este X1 funciona igual aunque no esté activado A, porque nada, lo que está tratando de medir es cuando hay dos sensores activos. No sé, puede ser. Entonces, también puede ser que no dependa de A. Entonces, yo acá me fijo, pongo 0, 0, 0, 0, 1, 0, y me voy fijando cuando haya más de dos activos. ¿No? ¿Se entiende entonces esto de las condiciones? Si sigo acá, entonces tengo que seguir. El siguiente está en cero, el otro también porque tengo solamente uno, el otro también porque tengo solamente uno. En este tengo un uno y ahí todos unos me parece. Sí, uno, 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 uno. ¿Se ve entonces? Sí, Eh, sí, se ve. bueno, y ahora vamos al mapa de Carnot. El mapa de Carnot tenemos que hacer, acuérdense, es uno por cada salida. Eh, Son cuatro. Son CD, ocho. ahí, bueno, ahí ve. Bueno, es uno por cada salida, entonces tenemos que hacer uno para x1, otro para x0. Armamos el mapa, colocamos estos
si les sirve a ustedes, 00, 01, siempre les recomiendo ponerlo igual porque es fácil equivocarse si... Uy, perdón. 11, 10, 00, 01. Bien, ahora sí. Bien, entonces estamos haciendo, por ejemplo, el de x0. Y nos vamos. ¿Dónde tenemos 1? Recién abajo. ¿En qué momento? Tenemos acá el primer 1 en la salida, ¿no? Estamos viendo la salida x0. Tenemos el primer 1 acá que la combinación sería 1, 0, 0, 1. Entonces me fijo, 1, 0 en A y B sería la última fila. Y 0, 1 en C y D sería la segunda fila. Entonces quedaría acá. ¿Van siguiendo eso? ¿O es necesario ir marcando? O sea, tenemos la última fila 1, 0 y la columna C de CD 0, 1, que sería esta, nos queda ahí el 1. El siguiente es 1, 0, 1, 0. Me voy a 1, 0 de A y B, que es la que estábamos viendo recién, y 1, 0 de C y D, que sería esta, joya. El siguiente. Estábamos en este. 1, 0, 1, 1. 1, 0 en A y B, fíjense que estamos todos en 1, 0 de A y B, y vamos a 1, 1 de C y D. Vamos al siguiente. 1, 1, perdón. Si no, 1, 1, 0, 0. Voy a 1, 1 de A y B, que sería la anteúltima, y 0, 0. Todas de esa línea, bueno, ahora. Claro. Ahora, ¿cómo te das cuenta de eso? Si querés decirlo. Con las 1, 1 están de A, B. Ujú. ¿Por qué? Porque si yo me fijo en las entradas, fíjense que yo tengo, a partir de acá, tengo la combinación 1, 1, que sería toda esta columna, toda esta fila, perdón, de A y B. Y si me fijo, a partir de acá, en la salida son todas 1. ¿No? Sí. Entonces, como son todas 1, yo podría darme cuenta y directamente llenarlo sin necesidad de ver cada una de las coordenadas. Ya sé que voy a tener toda esa fila con unos. Y ahí ya terminamos de armar el mapa. Ahora lo que nos falta son los grupos. Y acá en los grupos, ¿qué pasa? Ujú. Y diferentes maneras. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar? Acuérdense que tenemos grupo de A2, no, de A6 no se puede, de A2. Siempre acuérdense los números de binario, de técnicas digitales, son el 0, el 2, el 4, el 8, siempre multiplicando por 2, ¿no? El 16, el 32. A ver, veamos. Uno de 4. De 4 puede ser, por ejemplo, ¿cuál? Como cubo o como línea lo puedes hacer. Se puede hacer como cubo, como línea. Este es 1, por ejemplo, puede ser, ¿no? Sí. Ahí tenemos un grupo de A4. ¿Podemos hacer otro grupo de A4? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, pero para simplificar. ¿Por qué no? Entonces ustedes harían grupos de A2 acá. Por ejemplo, acá y acá. Acuérdense, siempre queremos hacer los grupos más grandes. ¿Por qué no podría agarrar estos dos y unirlos con estos dos y hacer un grupo de A4? Sí, también podrías los dos del medio hacer un grupo de 4 también, otro más. Cubo. Exacto. 3 grupos de A4 nos quedaron. ¿Se entendió? ¿Por qué? O sea, cómo lo vimos? Acá ustedes me decían hacer grupos de A2, pero si yo puedo agarrar, fíjense que acá se agarró, es como que se agarró de la uña de ese uno y se agrupó con otros 3 para hacer un grupo de A4, como re... o sea, que entró justo, pero siempre nos sirve mucho más eso a armar un grupo de A2 ahí, o armar un grupo de 2 arriba, ¿no? Siempre nos sirve, aunque este uno sea uno solo, es una excusa para agruparlo con otros 3 unos que ya están en otros grupos, no importa que estén en otros grupos. Lo que estoy haciendo acá es, fíjense, si yo hubiese agrupado este 1 solo con el de arriba, acá se me iba a simplificar una sola variable. Pero ahora como lo agrupé con otros 3,
es un grupo A4, se me simplifican dos variables. Lo mismo con este, que es una fila de A4, se me van a simplificar dos variables. Lo mismo con este, se me van a simplificar dos variables. Entonces ahí simplifiqué lo más que se puede este circuito. Entonces ahora me van a quedar tres términos. Por ejemplo, vamos al término verde. En término en verde, ¿qué pasa? Se me van a simplificar dos variables, piénsenlo. Rápido, ¿qué valores va a tener si se me simplifican dos? Eh, Hay dos que no van a aparecer. ¿Cuáles son los dos que no van a aparecer? En el grupo verde que está sobre una fila. C y D. 4. A, B. Ah, ¿cómo? Estamos en el grupo verde. A simple vista, ¿qué variables se van a ir? ¿Qué variables se van a simplificar? A simplificar. No van a aparecer. C y D. C y D. ¿Por qué a simple vista le digo? Porque fíjense, si yo les dije que con un grupo de A4 se simplifican dos. Entonces ya sé que dos los tengo que descartar. Y si está este grupo todo sobre una misma fila, ya sé cuáles voy a tener que descartar, lo que corresponde a las columnas. Porque el grupo está sobre una misma fila, entonces A y B no va a cambiar. A y B acá no cambia, A y B siempre es lo mismo. Entonces ya sé que el resto es lo que tengo que sacar, porque me quedan dos variables por descarte. Entonces ahí ya sé que lo único que tengo que poner es A y B. Porque es un grupo A4, se simplifican C y D. Fíjense que si lo queremos ver por qué se simplifican es porque básicamente este grupo ocupa esta columna donde C y D es 0, 0. Esta columna donde C y D es 0, 1. Esta columna donde C y D es 1, 1. Esta columna donde C y D es 1, 0. O sea, durante todo este trayecto cambiaron las dos variables. ¿No? Claro, eso sí. ¿Se entiende eso? Sí. El siguiente, vamos al grupo rojo, por ejemplo. En el rojo, acá ya no vamos a ver a simple vista cuál es las variables que se van. Fíjense, como ocupa dos columnas y dos filas, estos grupos que son así cuadrados ocupan dos columnas y dos filas, entonces se va a ir una variable de esta parte, de A y B, y una variable de C y D, sí o sí. Entonces ahí nos tenemos que fijar cuál es la que cambia. Fíjense, en esta fila tenemos A y B en 1, 1, y en la siguiente 1, 0. 1, 0. ¿Cuál cambió entre ellos? Cambió B. A se quedó en 1, entonces dejamos A. Ponemos A. Y nos vamos a las columnas. En las columnas tenemos C y D en 0, 1, sería esta columna, y C y D en 1, 1. Entre esos, ¿cuál cambió? C. Cambió C, entonces C no aparece, aparece el otro, que se mantuvo en su valor, que era D. Como está también en 1, no vamos a ponerlo negado, digamos. Queda así nomás. AB más AD, y me quedaría el último grupo, que sería el celeste, que también es como el que estamos viendo ahora, es un grupo así como un cuadrado. Entonces sabemos que ocupa dos filas y dos columnas, va a pasar lo mismo. Si se fijan qué filas ocupa, también ocupa la misma fila que el anterior, o sea, Ya no cambia. el que no cambia es A, igual que el anterior, el que cambia es B. Entonces pongo A, Hace. ajá, y arriba, bueno, sería C, nos fijamos. ¿Qué columna ocupa? 1, 1, 1, 0. Entonces D cambia, porque primero es 0 y después primero es 1 después es 0, y C no cambia, entonces queda C. Y listo. Fíjense que al ser todos grupos de A4 quedan términos con solamente dos variables. No vamos a hacer la parte de circuito porque eso ya lo tenemos. Vamos a ver el otro. Entonces, De X1. sí. Y así cerramos ya la clase porque no sé ni qué hora es. Ya estamos ahí medio en el horario. Ay, siempre pongo lo mismo.
Entonces tenemos AB acá y CD acá. Bien. Empezamos colocando los unos acá. Fíjense que las primeras combinaciones sí lo tomamos como que, a pesar de que esté en cero lo que te activa el circuito, esta salida sí me va a marcar cuando haya dos sensores, que era lo que estamos hablando, dos sensores activos. Entonces ya me empieza a marcar en esta combinación 0, 0, 1, 1, ya tengo un 1. Entonces voy al 0, 0, 1, 1, sería acá, ¿verdad? Sí. Vamos a la siguiente es 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1 lo tendríamos acá. Sí. La siguiente sería 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Este. Y el siguiente es 0, 1, 1, 1, ¿verdad? 1, 1. Sí, entre medio todo. Y ahora seguimos en los otros. En las otras combinaciones, vamos a la primera que sería esta. La primera que está en 1, 1, 0, 1, 1. Entonces vamos a la columna 1, a la fila 1, 0. Columna 1, 1. Siguiente, 1. Por ahí, ¿no? Ah, sí, acá hay un error. Es verdad. Hay un error porque tenemos solamente activo uno de los sensores, este. Entonces vamos al siguiente. En este 1, 1, 0, 1. En este caso está bien. 1, 1, 0, 1. Acá. Siguiente. 1, 1, 1, 0. Y acá serían todos. 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 1. O sea, el resto que nos quedan de esta fila, ¿no? 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 1. ¿Se ve eso? Porque 3 grupos de 4. se entendió entonces ahí, ¿no? Sí. Sí. Mira, acá nos quedó claro, exactamente casi como el otro, o sea, está ubicado diferente, pero claro, los grupos serían lo mismo, ¿no? ¿Se ve por Sí, qué? 3 grupos de 4. En este caso tenemos uno que es una columna entera Y y, 2 cubos. y dos, Uno por cubo. claro, uno acá y el otro. Fíjense que se agarran los dos de los mismos otros dos, de los mismos otros uno, digamos, esos dos unos que están ahí, los utilizan para armar esos dos grupos. Y ahí ya estaríamos. Fíjense acá, entonces nos quedaría más o menos igual, son tres términos, deben ser diferentes valores, pero entonces vamos por ejemplo a la columna entera y ahí ya sabemos qué poner en la columna, en el grupo celeste. ¿Qué ponemos? CD. 6D, ¿no? Pues ya sabemos que ocupa toda la columna, entonces son grupos A4, hay dos que se van a ir, los que se van a ir son eh, las variables que corresponden a las filas. Vamos al verde, en el verde ¿qué pasa? Acá lo que tenemos que hacer es, ya sabemos que se va a ir uno de las filas y uno de las columnas. Sí. Entonces B sería. nos, fi- B, B sería. nos fijamos, entonces claro. En este caso se va a, fíjense, porque tenemos 0, 1 y 1, 1. O sea, A primero era 0 y después cambió a 1, entonces se va, queda B, perdón, B sin negar, y después nos queda en las columnas, tenemos 1, 1 y 1, 0. O sea, el que cambió es D, ¿no? Que primero era 1, Se queda C. después era 0, queda C. Y después el siguiente, BD. Un poquito más lejos. Sí, B. el rojo, B dicen los pibes 1, 1, 1, 0, 1. Sí, acá evidentemente cambia A, era 0 después era 1, queda B. Fíjense que estaban quedando todos por casualidad. Uy, por casualidad están quedando todos sin negar. Pero puede que no pase eso. Y el siguiente, perdón, y las columnas
entre estas dos columnas el que cambió es C, por lo tanto queda D. Genial. Y ahí ya podemos armar el circuito. Este es un circuito solo, a pesar de tener dos salidas diferentes. Estamos hablando de un circuito solo que se debería alimentar de las mismas entradas, ¿no? Y tener dos salidas. Igual no cambia mucho si nosotros armamos arriba la salida 1 y la salida 0 y abajo la salida 1 con... Es lo mismo porque estamos nada más especificando cómo va a ser el diagrama del circuito, ¿no? No es lo que importa. Después a la hora, si lo queremos armar en una plaqueta o en un protoboard, ahí va a ir todo conectado junto, ¿no? Las dos salidas utilizarían las mismas entradas. Pero bueno, no, tampoco es necesario armarlo todo junto si se hace muy desprolijo, esas cosas. Se puede armar en dos partes el circuito. Gráficamente, ¿no? ¿Se entiende entonces? Sí, bro. El resto que no... Yo Por sí. ahí que no ha opinado. Y profesor. Genial. Bueno, si quieren podemos terminar acá. Sí, Sí. profe. Bueno. Antes de terminar, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tiene idea más o menos cuándo terminamos? Porque una profe nos dijo que ella nos iba a dar el 20 de noviembre, pero creo que en el consejo habían dicho que se ganaba casi hasta diciembre. ¿Usted hasta cuándo va a dar? La fecha esa del 20 de noviembre es para temas nuevos. Tenemos hasta ese día para dar algún tema nuevo. Y después ya es todo para cerrar la materia. Después de eso no sé qué fecha, no tengo ahora bien cuándo empieza el POEC, pero me parece que sería eso, una semana antes del POEC. Me imagino que a finales de noviembre tendríamos que estar cerrando. Eh, Nosotros vamos a hacer un trabajo más y listo. Tenemos hasta el 20 para dar tema nuevo. Yo calculo que en diciembre, principios de diciembre, ya ahí estarían cerrando las notas. Y bueno, ustedes saben que debido a la situación bueno, hay una decisión del Consejo de que hay pueden estar en dos estados ustedes o aprobados o en proceso. Que en proceso sería para los chicos o chicas que no se han conectado, que han tenido problemas, qué sé yo. Que igual es un bajón porque en proceso significa que nosotros el año que viene yo voy a tener que darle clases a cuarto, además de los otros cursos que tenga, y a ustedes de cuarto los que no se hayan conectado y les ponga como que esté en proceso, tengo que ver no se sabe cómo se va a hacer. Van a haber tutorías, no se sabe cómo se va a hacer para paralelamente acompañarlos y darles los temas y tratar de acompañar el proceso de los que no se hayan podido conectar. Entonces está todo como medio atado con alambres, bueno, como ustedes ya saben lo que yo pienso, pero bueno, la fecha que hay es esa, el 20 de noviembre para cerrar con temas nuevos y ya está, y no dar más nada. Y después ustedes van a tener un tiempo más para entregar y hacer consultas, ¿no? Eh, Ok. pero eso sería igual nosotros eso, vamos a trabajar una actividad más y ya estaríamos. Con estos temas yo capaz les doy un tema más que no sé si lo vamos a trabajar en la actividad o lo vamos a... Puede ser que sí lo trabajemos. Si quieren lo podemos charlar ahora. Es un tema, se llama... Bueno, son circuitos combinacionales que básicamente es armar a partir de lo que aprendimos acá con mapa de Carnot. eh, Hay integrados que vienen que se utilizan en técnicas digitales que cumplen una determinada función, hacen algo. Por ejemplo, hay unos que se llaman codificadores, que lo que hacen es pasar de decimal, de un número decimal, a BCD, ¿no? BCD que sería decimal codificado en binario. O sea, es una maquinita, acá sí les estoy compartiendo, tengo acá uno. Eh, Igual la clase que viene lo vemos mejor, pero les adelanto, ¿no? Es una maquinita que a través de compuertas, adentro de esto tenemos compuertas, que lo que hacen es realizar este trabajo. Yo tengo 10 entradas, cada una de estas entradas representa un dígito de decimal.
es como la tabla de verdad que teníamos, nada más que he hecho un circuito. Cada una de estas entradas representa un dígito de decimal y lo que va a hacer acá dentro de esta maquinita es procesar las entradas que yo les ponga activas y a la salida, como si esto fuese ABCD, digamos, o sea, como si no, es un código BCD, de digital codificado en binario. A través de estos 4 bits me va a indicar el número que yo le estoy metiendo en la entrada. Por ejemplo, si yo le pongo todos ceros y le pongo un 1 en el 7, lo que me tendría que indicar a la salida es un 7. Como me indica un 7, acá por ejemplo está conectado a lámparas, ¿no? Pero bueno, en realidad son bits. Esto es un 1 o es un 0. ¿Cómo me indicaría el 7 acá? O sea, estaría en 0, A en 0, B en 1, C en 1, D en 1. Entonces la maquinita lo que haría adentro es procesar que yo le metí el 1 en el 7 y en la salida me va a activar de esas 4 salidas BCD, me va a activar la que corresponda. Uy, se me fue. Me va a activar las que correspondan para el código de ese número en decimal. Bueno, esto también, bueno, ustedes dirán, acá pueden haber más de una entrada en 1. Puede estar en 1 el 0, en 1 el 1, 0, 0, 0, 0, 1 el 8, 0 el 9. ¿Qué pasa si hay más de una entrada activa? Lo que hace esta maquinita adentro es detectar cuál es la entrada activa, que es la que vale, la que representa el número más grande en decimal. Entonces lo que va a hacer es identificar esa y decir en la salida me va a responder con la codificación de la entrada más alta. Por eso se llaman codificadores con prioridad. O sea, si yo tengo más de una entrada activa, lo que va a hacer es fijarse cuál es la entrada activa más alta y me va a representar esa en la salida, que en este caso sería el 8, ¿no? Eso es un codificador de decimal a BCD. Fíjense que decimal en realidad no es decimal, todos estos números es binario, o sea, esto puede tener o 1 o 0, siempre trabajamos en binario. Pero a lo que va con decimal es que acá estamos teniendo 10 entradas y cada una de estas representaría a un número o a un dígito del sistema numérico decimal. Entonces sí, lo que hace es fijarse qué entrada está activa, viendo eso de la prioridad, y a la salida me va a responder con el código BCD de la entrada que corresponda, ¿no? Y es como lo que veíamos nosotros en la tabla esa, ¿no? Cada uno de los dígitos de decimal tiene una codificación en BCD. ¿Se ve? Esto nosotros lo podemos diseñar. Obviamente que nosotros no vamos a diseñar uno que tenga las 10 entradas decimales porque no sabemos cómo simplificar un circuito con 10 entradas. Lo máximo que podemos simplificar son 4. Imagínense incluso la cantidad de combinaciones que son 10 entradas. Hacemos 2 a la 10 y son muchísimas combinaciones. Lo que sí podemos armar, por ejemplo, es uno que desde el 0 hasta el 3, que serían las primeras 4 entradas, los primeros 4 dígitos de decimal, me lo represente con 4 salidas, con 4 salidas no, con 2 salidas, porque para representar 4 combinaciones solo necesitamos 2 salidas, hacemos 2 elevado a 2, 4, ¿no? Acuérdense que tenemos las 4 combinaciones, sería 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y cada una de estas combinaciones me representaría uno de estas 4 entradas que tengo en decimal, del 0 al 3, ¿no? Entonces puede ser que uno de los ejercicios de la próxima actividad sea algo así, armar un codificador con 4 entradas de 0 al 3 y 2 salidas que me codifiquen esas 4 entradas a código BCD. Obviamente es un codificador con prioridad, siempre. Entonces siempre va a fijarse la entrada activa que sea la más grande y esa es la que va a codificar. ¿Por qué? Porque está la posibilidad, digamos, en todas esas combinaciones que hacemos, las 16 combinaciones para las 4 entradas,
de que en algún momento siempre va a haber dos entradas activas o tres o cuatro entradas activas a la vez. Entonces ahí algo, una, ¿cómo se llama? Una orden le tenemos que dar al codificador para que haga cuando hay más de una entrada activa, porque puede pasar. Eh, entonces ahí aparece la prioridad. Pero bueno, ese puede ser un ejercicio de, de diseño, ¿no? De un codificador. La condición es cómo funciona el codificador, que eso lo saben ahora, igual podemos explicar la próxima clase. Y nada, ¿se entiende? ¿Cómo podría ser un ejercicio así? Sí, se entiende. Y después, bueno, este es un multiplexor, que es otro tipo de circuito que, fíjense que tenemos dos tipos de entradas. Tenemos las entradas estas E0, E1, E2, E3, que son de datos. Y tenemos esta que, bueno, acá dice líneas de control, pero por lo general yo las nombro como entradas seleccionadoras. Vamos a escribirlo porque si no va a quedar muy feo. Uy, entradas seleccionadoras. Al revés. Puede aparecer así como está acá. Líneas de control o entradas seleccionadoras es más común. ¿Y esto cómo funciona? Es como si fuese una llave. Fíjense, tenemos una salida S y tenemos 4 entradas de datos y 2 entradas seleccionadoras. Fíjense que las 2 entradas seleccionadoras justo dan para seleccionar esas 4 entradas, ¿no? Con esas 2 entradas seleccionadoras podemos hacer, bueno, el código que habíamos visto recién, 00, 01, 10, 11, y cada una de esas representaría al 0, al 1, al 2 y al 3. Y entonces lo que hace esto es como una llave. Yo, a través de las entradas seleccionadoras o líneas de control, selecciono una de las entradas. Por ejemplo, si yo pongo el código, por ejemplo, 10, estoy seleccionando la entrada 2, ¿verdad? Este código representa el 2, porque acuérdense que este vale 1, el bit menos significativo vale 1 y el más significativo 2. Tenemos solamente el 2 activo, entonces estamos representando el 2. Lo que estaría haciendo es agarrar y conectar directamente desde el 2 a la salida. Es como que es una llave, ¿no? Entonces esa llave puede ir conectándose a esos 4 espacios y lo que está haciendo es trasladar lo que yo tenga acá, sea un 0 o un 1, lo traslada en la salida. Cualquier cosa que tenga. De hecho, va trasladando todos los cambios que haya. Entonces yo puedo ir cambiando 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Y va a ir mostrándose todo acá en la salida. ¿Se entiende? Lo mismo seleccionando cualquier otra de las entradas. Es como que traslada el bit que tenemos acá, el valor que tenemos acá, por ejemplo un 1, lo traslada a la salida. Dependiendo que hayamos seleccionado, ¿no? Con las entradas seleccionadoras. Eso es un multiplexor. Ese es el nombre que tiene. Después hay otro que es el demultiplexor, que es al revés. Bueno, hay un par más, pero bueno, vamos a ir viendo capaz que algunos como para diseñarlos. Esto también lo podríamos diseñar, no en este caso porque fíjense cuántas entradas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 con las seleccionadoras. Pero si hacemos uno más pequeño, con por ejemplo 2 entradas de datos y una seleccionadora, se puede diseñar. Tendríamos 3 entradas. Y bueno, así que vamos a hacer seguramente un trabajo cortito como los que venimos haciendo, con algo de mapa de Carnot y algo de este tipo de ejercicios para ver, para que nos sirva para ver este tema que es el último que veríamos, circuitos combinacionales, que nos sirva por lo menos a través de diseñarlos, circuitos así sencillos, saber cómo funcionan algunos de estos tipos de circuitos. Que tenemos codificadores, multiplexores, demultiplexores, hay unos cuantos. Bueno, nada más. No más que eso. ¿Se entendió algo de esto último o no? Yo no sé. Bueno, no importa, igual después lo seguimos explicando. Bueno, ya estaríamos. Voy a cortar la grabación. Bueno,
chau.